Hola, mi nombre es Elizabeth Oviedo. Hola, Brigitte Cerezo. Hola, soy Mario Santos. Hola, soy Elias Ortega. Mi nombre es Medardo Amaya y les hablaré sobre el multicinco. El multímetro. El protoboard. La resistencia. ¿Cómo implementar todo eso en el protoboard? Bien, yo les voy a hablar sobre la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia, o también llamados resistores, son unos aparatitos eléctricos que limitan el paso de la corriente en un circuito. Estos aparatitos se encuentran hechos principalmente de carbón o de algunos metales. Podemos encontrar resistores de películas de carbón, películas metálicas, de óxidos metálicos y otros. Y la unidad de medida de la resistencia es el ohm, que se representa por el símbolo omega. Ahora, como podemos ver en la tabla de colores de la resistencia, podemos ver que está representado por los colores negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco, cuya primera y segunda banda van desde los números del 0 al 9. Y en la tercera banda están los multiplicadores, que son por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10.000 y así sucesivamente. En la tabla de abajo que podemos observar los colores dorados y plateados, que son el 5% y el 10%, estos representan la tolerancia. Ahora sí vamos a hablar sobre cómo leer el código de colores. El código de colores en la resistencia se lee de izquierda a derecha. La primera y la segunda banda representan los valores que deben ser multiplicados por la tercera banda. Y la última y cuarta banda representa el nivel de tolerancia que tiene esta resistencia o resistor. Ahora sí vamos a pasar a ver un ejemplo. Resistencia. Como ya habíamos dicho, la resistencia se mide de izquierda a derecha. Y como vemos aquí en el resistor, la primera banda es amarilla, de color amarillo, y el color amarillo representa el número 4. La segunda banda es de color violeta, y el color violeta es el número 7. Entonces tendríamos 47. Y la tercera banda, que es de color café, que es el por 10, que multiplicamos el 47 que tenemos en las dos bandas por el 10, y tenemos 470. Y la cuarta banda, que tenemos una tolerancia que es de color dorado y tenemos una tolerancia de 5%. El resistor mide 470 ohmios con una tolerancia de 5%. Hola chicos, yo les voy a hablar sobre lo que es el protoboard. El protoboard es una especie con orificios en la cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para armar un circuito. Como su nombre lo indica, es un tablero que sirve para experimentar circuitos electrónicos y asegurar un buen funcionamiento de sí mismo. Les voy a hablar también lo que es la estructura del protoboard. La estructura del protoboard básicamente se divide en tres regiones. Lo que tenemos aquí, chicos, lo que es el canal central, esta parte de aquí, y lo que serían los buses, que serían las líneas rojas y las líneas azules, lo que serían positivos y negativos, y lo que serían las pistas, que serían los cuadritos de aquí. Ahora les voy a hablar sobre cada uno de ellos. El canal central es la región localizada por medio del protoboard, donde se utiliza para colocar circuitos integrados. Lo que serían los buses se localizan en ambos extremos del protoboard y se representan por las líneas rojas, que serían buses o positivos de voltaje, y las líneas azules, que serían buses o negativos de tierra, de acuerdo a esta. Y no existe ninguna conexión entre ellos. También les voy a hablar sobre lo que es la pista. La pista es la parte central del protoboard y se representa por las líneas rosadas. Les voy a hablar sobre la estructura interna del protoboard. Las pilas superior, al igual que las inferiores, suelen emplearse para insertar la alimentación de un circuito. Estas pilas están unidas horizontalmente de extremo a extremo, así que todos los orificios que están en esta pila. En la zona central vemos dos regiones de perforación, separadas por un canal
y las conexiones están dispuestas en forma vertical, por eso siempre necesitamos insertar un circuito integrado. El multímetro, también denominado polímetro, es un instrumento eléctrico portátil que sirve para medir las diferentes magnitudes eléctricas, como el voltaje, la resistencia y el amperio. Se dice que para medir una resistencia se debe colocar el multímetro en paralelo a la misma. En el voltaje se realiza la misma acción, se coloca el multímetro al componente en paralelo. En cambio, en el amperímetro o en el amperio, utilizamos el multímetro y lo colocamos en serie a la misma. Para ver esto realizaremos varios ejemplos a continuación. Como podemos ver aquí, tenemos un multímetro digital, también hay analógico. Parte de un multímetro son las pinzas o terminales. Tenemos una positiva y una negativa. El negro indica que es negativo y el rojo positivo, por ende. Entonces, cogemos la pinza negativa y la conectamos en el puerto común o con, en este caso, cable a tierra. Y el positivo en el puerto, ya sea de voltaje, resistencia o ohmio, que se coloca aquí. A continuación procedemos a realizar las siguientes mediciones. En este caso tenemos resistencia. Como vimos anteriormente, la resistencia tiene una codificación de colores. En la primera resistencia que tenemos aquí tiene el color rojo, rojo y café, que estos serían 220 ohmios. Para calcular los ohmios en el multímetro nos colocamos en un valor mayor al que tiene la resistencia. Como la resistencia tiene mayor de 200, nos colocaremos en 2000 ohmios. En este caso serían 2 kiloohmios. Al realizar la medición, podemos darnos cuenta que nos dará 217 a 218 ohmios. El restante viene a ser lo que es la tolerancia, que es el color dorado, que son un 5%. En la siguiente resistencia podemos ver que tenemos los colores café, negro y café, que estos vienen a ser 100 ohmios. Realizamos la medición y nos damos cuenta que nos da 0.099, que en este caso serían un aproximado a los 100 ohmios que he dicho. En la siguiente resistencia tenemos los colores amarillo, morado y café, que estos serían 470 ohmios. Al realizar la medición podemos darnos cuenta que nos da 465 ohmios. Es un equivalente a lo que he dicho. En la última resistencia podemos darnos cuenta que tenemos los colores verde, azul y café, que serían 560 ohmios. Por la codificación de colores que se ha dicho anteriormente, al realizar la medición podemos darnos cuenta que tenemos 549 ohmios, que sería un equivalente a lo que he dicho. Ahora procederemos a realizar la medición de voltaje. Para ello, primero debemos darnos cuenta qué clase de voltaje es, si es continuo o alterno. Por lo que vemos es un voltaje continuo, porque son baterías, son medios de almacenamiento de energía. El alterno es la corriente que circula, por ejemplo, en el hogar, en los tomacorrientes, en los enchufes, etc. Para ello vemos que esta batería tiene un valor de 9 voltios. 9 voltios. Como sabemos que para medir una magnitud eléctrica en el multímetro debemos colocarlo a una escala mayor a la que tenemos en el componente. En este caso nos colocamos en el voltaje continuo DCV y nos colocamos en 20. Al realizar la medición tenemos aquí dos componentes, o sea, dos baterías que posteriormente ya han sido usadas. Entonces realizamos la medición y nos damos cuenta que nos da 8.53 voltios.
En la de acá hacemos la respectiva medición y nos da 2.01, 02 o 03. Se va variando. Bueno, pero no creo que llegue hasta 3. Ya. Ahora realizaremos la medición de voltaje alterno. Para ello nos colocaremos en el voltaje alterno y para mayor seguridad nos ponemos en el de 200 voltios. Aquí en una fuente de alimentación, o sea una extensión, una regleta, procedemos a realizar la medición. Nos colocamos en el positivo en la rayita más grande o en el cuadrito más grande y el negativo en el más pequeño. Nos damos cuenta que nos va a marcar la siguiente medición, 120 voltios. Sabemos que esta regleta o extensión contiene 120 voltios y nos va a marcar lo que hemos dicho. Ahora vamos a realizar una simple medición de corriente. Tenemos una resistencia y una fuente de poder, que vendría a ser lo que es el voltaje. Encendemos y procedemos a realizar la medición de la corriente. En este caso sería en amperios, y los amperios se miden en serie. Al realizar la medición nos va a salir una variedad, o sea, por lo que vemos no va a quedar fijo, sino que va a intercalar los números. Es por la fuente de poder. Ya. Buenas, mi nombre es Medardo Rafael Amaya Zavala. Les voy a hablar sobre lo que es un programa, un emulador de circuitos llamado Multisim. Creado por National Instruments, como vemos aquí. Este emulador tiene varios componentes que podemos usar en lo que es virtualmente para armar un circuito y luego crearlo físicamente en un protoboard. Vamos a ver en la caja de herramientas varios elementos. Como podemos ver, tenemos fuentes, resistencias y demás componentes que nos sirven en crear un circuito virtualmente. Vamos a realizar lo que es un circuito de resistencias, como vemos en la siguiente imagen. Vamos a utilizar 9 resistencias. ¿Cómo utilizamos las resistencias? Vamos al siguiente icono. Escogemos lo que es resistor. Aquí vemos varias medidas de ohmios. Podemos escoger la de 1 kiloohmio, que son de las más utilizadas en el mercado. Vamos a aceptar y empezamos a armar nuestro circuito. Vamos a utilizar, como les había comentado, 9 resistencias. Luego les vamos a proceder a dar los que son los valores. Primero las colocamos en el sitio adecuado. Tenemos las 9 resistencias. Procedemos a darle el valor correspondiente a las resistencias. Damos doble clic y nos sale una pantalla donde podemos editar su valor. Resistencia 1,
Dejamos con 1 kiloohmio. Resistencia 2. Vamos a utilizar 2.2 kiloohmios. Resistencia 3. 1 kiloohmio. 10 kiloohmios. Y por último la resistencia 9. Ponemos 4.7 kiloohmios. Ya. Después de esto vamos a utilizar lo que es una batería. Vamos aquí. Power. DC Power. Aceptar. Colocamos la batería aquí. Le damos el valor de 9 voltios. Y colocamos la tierra para que funcione nuestro circuito. Procedemos a unir las resistencias con la batería y la tierra. Solo damos clic y empezamos a unir. Vamos a medir lo que es el voltaje y las intensidades. Para eso utilizamos lo que es un multímetro. El voltaje lo medimos en paralelo y las intensidades en serie. Vamos a medir el voltaje de la resistencia 2. Conectamos, encendemos nuestro circuito, le damos doble clic y nos da el resultado en voltaje. Tenemos 221.412 milivoltios. Ya. Continuamos midiendo nuestras resistencias. Encendemos nuestro circuito, damos doble clic, tenemos 5.435 voltios. Eso es nuestra intensidad. Es nuestro voltaje. Nuestro voltaje. Ya. Procedemos a medir lo que es la intensidad. Movemos nuestro multímetro, lo situamos, conectamos positivo, negativo, encendemos, damos doble clic, ponemos en amperios y tenemos 369 microamperios. Conectamos las patitas del multímetro. Procedemos a conectar la otra resistencia.
y tenemos menos 538.236 microamperios. Nos sale en negativo porque las patitas las colocamos de inversamente, pero normalmente es positivo. Paramos el circuito para poder sacar las patitas del multímetro. Continuamos con otra resistencia. Vamos a medir lo que es el voltaje, la resistencia 8. Encendemos, damos doble clic, ponemos en voltios y nos sale menos 52.698 milivoltios. Como pusimos las patitas al revés, nos sale negativo. Cerramos, paramos el circuito y desconectamos el multímetro. Continuamos así con todas, midiendo las demás resistencias. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo realizar un circuito en un protoboard. Vamos a realizar un circuito con 9 resistencias, como se muestra en la imagen. Las resistencias que vamos a usar son una de 4.7, otra de 4.7, dos de 1K, dos de 2.K, dos de 10 kiloohmios y una de 4 de 70 kiloohmios. También necesitaremos algo que se llama cable multipar o cable UTP, que nos permite conectar un elemento con el otro si está muy lejos. Y también necesitaremos una batería de 9 voltios para alimentarlo. Ahora procederemos a conectar. Como vemos, R1, R2 y R3 están en paralelo. Cuando comenzamos a colocar R1 de un cable, lo colocamos paralelo con R2, que es 2.2K, y R3, que también es una de un K. Seguimos así hasta terminar, hasta colocar todo el circuito. Como vemos, ya hemos terminado el circuito. Usamos el cable multipar para conectar las resistencias que se encuentran muy alejadas y así poder conectar el circuito. Ahora vamos a realizar las mediciones con el multímetro. Primero vamos a realizar la medición de voltaje de cada uno. Como sabemos, el voltaje se mide en paralelo del elemento. Entonces tenemos que colocar las puntas de nuestro multímetro paralelamente a las resistencias. Primero vamos a prender nuestro multímetro y lo vamos a poner en voltaje continuo. Luego conectamos en la pina o la fuente de poder. Comprobamos que esté llegando voltaje a nuestro circuito. Correcto, y comenzamos a medir. La primera resistencia tenemos un voltaje de 0.23 voltios. En la segunda tenemos un voltaje 0.2324. En la siguiente tenemos un voltaje de
Como podemos darnos cuenta, cumplimos lo que la ley de Fick, la ley de voltaje y corriente, que en paralelo el voltaje es el mismo y el voltaje es el mismo y en el serie el voltaje se divide. Ahora vamos a leer lo que es la intensidad o el amperio en cada una de las resistencias. El amperio se lee en serie al elemento. Entonces, vamos aquí a lo que es la intensidad y comenzamos a leer. Volvemos a conectar nuestra batería. Y comenzamos a leer. Como tenemos que leerla en paralelo, tenemos que quitar estos cables que hemos colocado aquí. Los quitamos y leemos. Si colocamos aquí el multímetro, lo estamos colocando en serie. Estamos calculando la corriente de la primera resistencia. Como vemos, tenemos 230 microamperios. ¿Ya? Para seguir leyendo, volvemos a colocar el cable que sacamos. Recomendarle quitar la batería para que no se desgaste. Realizar nuestra conexión. Quitar el otro cable. Volvemos a colocar y leemos. Como vemos, la segunda resistencia tiene 338 microamperios. Volvemos a colocar nuestro cable. Sacamos la otra resistencia. Y nuestra tercera resistencia debe tener 604 microamperios. Volvemos a colocar ese y continuamos así hasta tener todas las corrientes en nuestro circuito. Bueno, y así comprobamos todas las intensidades. Gracias. Hola, mi nombre es Elizabeth Oviedo. ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Y procedemos a lo que es insertar la tierra. Donde la insertamos del lado de abajo, aquí en este lugar. Y ahí procedemos a... ¡Ay! Procedemos
de corriente. Como vemos aquí en el multímetro, el otro se dañó.